me acordé. Es que buenas noches a todos. Está Andrea. Jenny Andrea, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Listo. señora. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí estamos los 4. Bueno, Paola, cuando yo les hice la observación, no era que yo no hubiera recibido el trabajo, sino los apuntes o la normatividad que usaron no era el correcto. Entonces la idea era que nuevamente leyeran el caso práctico y lo volvieran a resolver de una manera correcta. Claro que sí, no hay problema. Nuevamente me lo enviaron, pero me enviaron el mismo y yo dije, bueno, yo no me hice entender, pero cuando ya estemos... ¿Te mandó el mismo? Pues, ¿No lo corrigió? Ya le aclaro. Sí, usted se hizo con la otra compañera. Paula Andrea Londoño. Eso, Paula Londoño. Entonces, para que vuelvan y lean la normatividad, vean otra vez el caso y vuelvan y lo traten de desarrollar de una manera correcta. Ah, claro que sí. Listo, bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los objetivos, sobre la justificación, sobre el marco teórico, pero se me había olvidado abrir el aula. Listo. Bueno, ya la abrí. Aquí estamos. Bueno. Aquí yo tengo una presentación que yo se las voy a compartir en documentos de apoyo. Yo sé que hablan de un proyecto de investigación, pero nos puede servir y lo podemos aplicar. Aquí está. Todos lo pueden ver, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, esta es una presentación que me compartió una profesora de licenciatura en pedagogía infantil, pero no sirve porque de ahí podemos tomar herramientas para poder desarrollar en nuestro trabajo académico, porque uno es el trabajo que ustedes hacen en seguridad y salud en el trabajo y otro es el trabajo académico, que es el que ustedes me presentan. Que la idea es que ese trabajo les sirva de herramienta o de base para desarrollar su trabajo de grado. Y pregúnteme, Andrea, si yo me acordé. ¡Oh! Pero tranquilo. No, ahorita le voy a escribir al profesor, mejor dicho, ahorita me toca escribir y yo le dejo el correo. ¡Ah! Bueno, señora. El profesor se llama Andrés. Y él maneja pues todo ese campo de la investigación y aparte de que es amiguito mío, pues es muy cercano, él maneja mucho ese campo, tanto que va a ir a Irlanda a representar a Uniminuto en un proyecto de investigación, entonces ese es el fuerte de él, pero ahí mismo yo lo copio porque si no, y ayer nos vimos, pero Bueno, yo le escribo un WhatsApp. La idea es que como Jenny está, ya está Mónica. Como ella está mirando una cantidad de información, entonces esa información le puede servir para hacer otro tipo de trabajo de grado, así no sea la sistematización, sino un proyecto de investigación en base en esa información. Entonces la idea es que el profesor pues la oriente en la medida que desarrolla estos puntos, este trabajo de nosotros le sirva de insumo para su trabajo de grado. Bueno, entonces vamos a iniciar con los objetivos. Los objetivos se dividen en dos grupos, uno que es el objetivo general y de los otros que son los objetivos específicos. El objetivo general
es hacia donde nosotros nos vamos a encaminar, ¿cierto? El qué vamos a hacer, el para qué lo vamos a hacer. Y los objetivos específicos es el cómo nosotros lo vamos a realizar. Pero los objetivos específicos no son tareas, ni son actividades, ni son fases, porque a veces colocan los objetivos como si fueran pasos, como si fueran fases, o sea, etapa 1, 2, no. ¿Sí? Es la forma como yo voy a realizar o voy a cumplir ese objetivo general. ¿De dónde parte ese objetivo general? De ese diagnóstico. Del diagnóstico que ustedes hicieron y dijeron, aquí falta un plan de emergencia, la empresa maneja un montón de sustancias químicas y no se tiene un protocolo, hay una cantidad de furar, ¿cierto?, de accidentes de trabajo, pero no están codificados, no le han hecho un análisis, y de ahí parte el objetivo general. ¿Cómo tiene que terminar ese objetivo general? Con un infinitivo. Entonces, enar, ir, o. Igual que los objetivos específicos. Profe, ¿debe terminar o empezar? Terminar. Pues Terminar. Para empezar, sí. ¿Sabes? Yo que estaba pensando en terminar la palabra. En comenzar, tan linda, sí. En comenzar con un verbo, ¿cierto? Con un verbo. Ir, o. Siempre tiene que empezar el objetivo general, igual que los objetivos específicos, ¿sí? Los objetivos es hacia donde nosotros vamos, es el camino, es lo que nosotros queremos conseguir o lograr con ese proyecto. Entonces, Mónica, diseñar un programa de sustancias químicas o diseñar el programa o los procedimientos de sustancias químicas, siempre hay que ubicarlo en un espacio y en un tiempo. De la clínica Clofán de la ciudad de Medellín, porque si no le colocamos el apellido, pues sí, un plan de emergencia de dónde, vamos a identificar los peligros de dónde, entonces siempre lo tenemos que ubicar en un espacio, en un lugar. ¿Hacia dónde va encaminado el objetivo? Hacia la meta, ¿sí? Hacia donde nosotros estamos trabajando. Entonces, ustedes no se dejen la información y se trae la investigación porque igual se aplica al trabajo de nosotros. Entonces, aquí dan unos ejemplos de unos objetivos. Entonces dice, potenciar en el educando el desarrollo de la creatividad y la responsabilidad mediante el uso de una metodología participativa. Eso es lo que yo quería como que ustedes lo vieran, que no es solamente potenciarlo, sino cómo usted lo va haciendo, cómo usted lo va a hacer. Eso también tiene que ir en el objetivo general. El general es el gordo, el grande, y ya el específico son los pasos como usted va a lograr ese objetivo general. Entonces, aquí hay una cantidad de objetivos diferentes para que ustedes se puedan guiar. Que si existe una relación, acá le que dicen la pregunta de investigación o problemas, sí, claro, porque ustedes identificaron un problema en el diagnóstico. Ustedes vieron que no se hacían investigación de accidentes, ustedes vieron que hay una cantidad de trabajadores y no hay un plan de emergencia, no se sabe que pueda, cuántos extintores hayan, las personas no saben cómo manejarla, las personas no saben cómo brindar los primeros auxilios. Entonces, claro que en los objetivos van relacionados, aquí dice pregunta de investigación, pero es con el problema que yo identifiqué en el diagnóstico, que eso es lo que ustedes van a describir, lo que ustedes ven,
¿sí? Lo que ustedes ven y vieron que hicieron, que hacía falta y que a partir de ahí ustedes van a establecer ese proyecto que le va a traer un beneficio a la empresa a las cuales ustedes están asistiendo. Profe, te pregunto Señora, algo. señora. Por ejemplo, si la empresa ya se realizó pues la evaluación plan de trabajo y, por ejemplo, en la práctica que yo voy a realizar voy a intervenir en ese plan de trabajo, ¿ese me serviría o tendría que hacer otra actividad? ¿Será que vuelve y me repite un poquito más alto? Yo le estoy entendiendo que usted va a hacer el plan, el Sí, programa anual. se hizo la evaluación inicial, ¿cierto? Sí. De ahí surge el plan de trabajo. Es como realizar las actividades que surgen de ese plan de trabajo. Se puede. Pero usted no va a alcanzar a hacer todo eso. No, pues algunas actividades de ese plan de trabajo, por decir en el primer semestre de este año. Yo sé, para la información que me va a entregar a mí, escogería una. Sí. Por ejemplo, la conformación del COPAS, el comité de convivencia, hacerlo de la política, que son actividades pues del plan de trabajo. O sea, ellos no tienen hecha la política. Esta, pero no está desactualizada, entonces hay que actualizarla. O no aplicaría. Pues Yo, no por sé. ejemplo, ¿qué trabajaría? Trabajaría el COPAS y todo lo que tenga que ver con la resolución 1111 relacionado con el COPAS. Los capacitaría, los reuniría, haría inspecciones con ellos y trabajaría en ese punto para la información que usted me va a entregar a mí. Y ya, ¿cierto? Para que se cierre solamente en esa información, para que no le vaya a quedar una cosa grandísima que usted no la vaya a poder realizar, porque ahorita ya empezamos a hablar de qué es la justificación, qué es el marco teórico, entonces entre más cosas usted le coloque ahí, más información tiene que llenar, por ejemplo, el marco teórico. Pero ya en la empresa, si usted le queda tiempo de poder apoyarlos a ellos en otras actividades, hágalo porque todo eso es enriquecedor para usted. Pero en el acta solamente va a quedar lo del COPAS y ya. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Sí. Para que Bueno, me gracias. entregue toda esa información, pero el COPAS y coge los estándares mínimos que tiene que cumplir el COPAS. ¿Y por qué? Entonces usted me va a hablar, pero entonces espere que no nos vayamos en la justificación. Ah, bueno, profe. Entonces, eso es lo que tiene claro en los objetivos. Luego ahí más adelante, el título tiene que ser corto, no una descripción, sí, porque a veces esos títulos son como un cuento, no, o sea, es cortico y que involucre toda la actividad que usted va a hacer, entonces usted va a decir acompañamiento al COPAS de la empresa sí, acompañamiento. Sí, acompañamiento o direccionamiento, no sé, buscar como la primera palabra como que le quede bonito al COPAS de la empresa ta. Y ya de ahí parte su objetivo general, yo pondría cumplir con, no sé, estaría inventando en este momento, por ejemplo, cumplir o realizar las actividades relacionadas con el COPAS que se encuentran enunciadas en la resolución o la resolución 1111 de los estándares mínimos, bla, 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 bla. No sé. Y ya de ahí partirían los específicos. Realizar inspecciones con capacitar, ta. Profe, por ejemplo, para la compañerita que va a hacer lo del COPAS en caso, creo que Yolima, en caso de que lo coja como el objetivo general, no les serviría que ella lograr involucrar al COPAS en todo lo que le toca según la resolución 1111. Y ya Perfecto. después, por ejemplo, en los generales, pues no sé, Yolima, si de pronto te sirva colocar cada paso de cómo lo vas a involucrar. Creería Ajá. que se podría hacer para Queda ella. más bonito.
Sí, señora. Sí, sí. Así Gracias, compañera. ahí le quedaría muy bonito. Más Sí. bonito. Sí. Muy bien. Bueno. De ahí ya me acuerdo que sigue el diagnóstico, que ya es contar la situación, ¿cierto? Lo que ustedes vieron. Por ejemplo, ya va a describir Andrea, ¿cierto? Que encontraron varios reportes, pero que no se le han hecho, ta, 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 ta. Y Sí, señor. el diagnóstico es describir, contar el cuento, contar el cuento de lo que está ahí. Por ejemplo, hay el muchacho de la cárcel, ¿cierto? Una cárcel que es, estoy en la cárcel, ta, 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 tengo tantos, no sé cómo se diga, presos, ta, ta, Reclusos. ta. El área que tiene la cárcel es tanto, no se encuentran extintores, o los extintores son muy pocos, o bla, 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 bla. O sea, es como describir lo que él encuentra. Y entre mejor lo describan, mejor. ¿Por qué? Porque a partir de esa información que hacen el diagnóstico es donde va a salir la información para la justificación que ustedes van a hacer ya en el segundo informe, pues en el primer informe, pero es en la segunda entrega. Yo tengo unos apuntes. En la justificación, que parte de ese diagnóstico, nosotros vamos a decir por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, por qué es conveniente, a quién le sirve, cuáles son los beneficios que va a ganar la empresa por hacerlo. Entonces, si nosotros ya colocamos en el diagnóstico, eh, la cárcel, no sé, la cárcel no cuenta con no sé qué, entonces ¿a quiénes serán los beneficiados? Tanto los presos como los trabajadores, que son incluidos no sé, yo estoy diciendo mentiras, eso no tiene nombre de vigilantes, guardianes, Guarda. personas del aseo, del restaurante, bla, bla, bla. Entonces, ahí uno diría, ¿para qué? ¿Qué se gana? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Quiénes se beneficiarían de la actividad que ustedes van a hacer? No solamente les va a evitar una multa a la empresa, pero eso también es un beneficio. Si usted pone a funcionar el COPAS, le va a emitir una multa porque ahí en el decreto 1072 hay un artículo solamente de la multa por no cumplir con las actividades del COPAS. O sea que eso es lo primero que le piden a uno en una visita. Por eso ese es el talón de Aquiles de todas las empresas. ¿Para qué sirve? ¿Resuelve algún problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, como usted colocó el problema en el diagnóstico, entonces ahí usted coloca, sirve para resolver, ta, 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 ta. Eso sería la justificación. ¿Y cómo lo podría terminar? Yo buscaría un estudio o una noticia, por ejemplo, yo no sé por qué se me pegó la de la cárcel, pero una cárcel donde donde hubiera ocurrido accidentes o incendios en una cárcel, entonces yo colocaría que si se realizaría eso, se evitarían tales muertes como fue en la ciudad de yo no sé qué, ta, 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 o por ejemplo en la investigación de los accidentes. Buscaría un artículo o algo que me dijera a mí porque es importante investigar ese tipo de accidentes. Mire que ella ahí nos decía que los empleados eran del servicio público de aseo y ¿qué más, Andrea? Los empleados eran del aseo. No sé, estás hablando, profe, del caso de Ricardo, el compañero que No, es... pero el tuyo, en la alcaldía. Los Ah, empleados son los del aseo y son de qué más? no, es que hay varios. De hecho, los del aseo no nos tocan a nosotros, son Mm, los de diferentes secretarías de allá de la alcaldía, los de pavimentos, los bomberos.
los tránsitos, los guardas pues de tránsito, que Entonces, entre los bomberos y los guardas de tránsito son como el mayor número de accidentalidad. entonces tú puedes buscar un artículo que hable sobre los accidentes o que hable sobre los beneficios que tiene el investigar o el contabilizar accidentes de trabajo en ese tipo de labores. Y así Listo. termina la justificación con un fundamento científico. Listo. El de Mónica puede buscar de sustancias químicas en una clínica, en un hospital. Mónica sí va a encontrar hartos. Bueno, esa sería la parte de la justificación que viene del diagnóstico. Luego están las fases del proyecto. Ya es como usted lo va a dividir. Eso le sirve a usted para poder llevar un cronograma según el tiempo que nosotros vamos a desarrollar la actividad para que ustedes lo puedan cumplir. Entonces, por eso yo digo que así hagan ustedes otras actividades, se centren en una sola cosa para entregar la información. Entonces, aquí está mayor información sobre el objetivo, ¿sí? Que debe tener un verbo, que tiene que tener un evento, un objeto de estudio y un contexto y una temporalidad. Porque si hay que ponerle tiempo, hay que ponerle el año, acompañamiento, durante, sí señora, mire que si uno le coloca así en el título, durante el primer semestre del 2021, ya estamos diciendo y lo estamos ubicando en un lugar y en un tiempo específico. Profe, Señora. una pregunta, y en el caso tal de que yo tengo lo de los riesgos químicos y tengo que estar también acompañando a los brigadistas, uno en los objetivos también puede de pronto como exponer el área. Entonces, como los brigadistas estarán en capacitación sobre el manejo, no, en caso de emergencia o en caso de saber qué hacer. Uno podría en los objetivos también como No, no, eso sería una fase del proyecto que tú vas a hacer capacitación a los brigadistas sobre derrames de sustancias químicas. Ok, Pero eso sería una fase. ok. Capacitación. Acá están unos ejemplos y aquí ya venimos hablando de lo que es el marco teórico. Entonces están las fases, ya hicimos la primera bosquejo de lo que es la fase del proyecto. Y ya seguimos con... Ay, Mónica, si supiera que no he podido conseguir el profe no lo tenía y mi profe le acabé de marcar al WhatsApp que a él tampoco se lo han Actualizado todavía. entregado. Es que yo no Ah, sé bueno. si el ministerio no lo creo, pero que él iba a volver otra vez a presionar. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, porque es que lo necesitamos. Yo no sé por qué no lo tienen ahí en la página del ministerio el borrador. De todas formas, le voy a colocar las que tenemos, pues las viejitas. Ok, muchas gracias. Sí, porque el otro profe, yo también pensé que la tenía, que él es abogado y pues se mueve como en ese medio, no. Y luego llamé al profe, el mío, el de salud pública, que se mueve también en ese medio, y dijo, él dijo también que le había pedido y que no se lo habían mandado. Entonces, toca seguir en la lucha, conseguirlo. Sí, porque Qué bueno. ese No, es y el, poderlo conseguir, genial. claro, porque ese es el que se va a usar. Pues ya la otra está viejita. Bueno. Bueno, entonces luego ya seguimos. Qué pena, Señora, qué pena, yo le hago una pregunta y de pronto devolviéndome un poquito. El compañero que estabas hablando, que trabaja en la cárcel y eso, me pidió el favor
que pues que si después lo colocaba al tanto como de lo de las videoconferencias porque él no se puede conectar. Entonces, un ejemplo, él podría encaminar el proyecto en sí, por ejemplo, en simulacros. Lo que pasa es que él, el año pasado tuvo, por ejemplo, una experiencia que, y de hecho eso salió en las noticias, no sé si alguno de los que estamos conectados lo vio, que hubo un simulacro allá en el IMPEC y el simulacro salió mal y uno de los compañeros de él terminó muerto porque lo arrolló el carro. Entonces no sé si eso le sirva como, o sea, como poner los simulacros, pues como sustentarlo en eso y en la justificación colocar ese ejemplo que fue de la vida real, que de hecho él mismo lo vivió, aplicaría. Uy, sí. Dios mío, ¿y eso fue cuándo? Eso fue el año pasado, como a mitad de año. Eso y todo salió el video. Ellos ya se iban a graduar, estuvieron casi 6 meses allá, estuvieron en Bogotá y ese era el acto como de clausura. El simulacro más o menos consistía en que iban a coger un preso y que otras personas intentaban pues como robarse en el preso y ellos lo impedían y ya lo habían planeado y todo, el muchacho se hacía debajo del carro y supuestamente el carro paraba, pero el señor del carro no paró y se le pasó por encima. ¿Y eso fue en Bogotá? Eso fue en Bogotá. Entonces no sé si de pronto a él le serviría o sea, como la importancia de los simulacros de emergencias y eso le serviría como justificación. Pero, o sea, mire que es otro enfoque, porque él lo está haciendo es como pensando en la cárcel, ¿sí? Lo que pasa en la cárcel. Pero mire la visión de Andrea, es otra, y yo jamás en la vida había pensado eso. Y ¿Será, eso es riesgo público, eso es riesgo público. ¿Será que entonces le podría compartir al, pues me surgió porque pues yo a Ricardo lo conozco, tuve pues la oportunidad de compartir con él cuando eso le pasó y pues como encaminarlo con eso para este trabajo, sí, profe, sí sería como pertinente. Pues a él le podría aportar eso. Pues yo digo que no, porque él está pensando es en la cárcel, pues el plan de Ah, bueno. emergencia en la cárcel, de, de un incendio, de un terremoto, de un daño dentro de la cárcel. Listo. Pero mire que es muy enriquecedor para nosotros, eso es riesgo público, yo jamás en la vida, o sea, uno nunca piensa en eso, o sea, uno normalmente piensa es en el constructor, el de la madera, pero uno nunca ve eso. Y ellos están entre el grupo de nosotros, los que no están son la policía y el ejército. Pero es Sí, cierto que el IMPEC sí entra en la norma de nosotros. sí. Bueno, chica. Es que yo siento que nosotros no sabemos nada de riesgo público. Nada. Pues yo creo, profe, que ni nosotros ni nadie, ni siquiera las ARL, porque por lo menos allá donde yo estoy, que pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, a los agentes de tránsito todos los días alguien les pega. Le exigieron a la ARL como pues como algo sobre riesgo público y la verdad pues fueron y presentaron allá unas bobadas como ejemplo crear un grupo de WhatsApp, pues cosas así, o sea que realmente ni ellos ni nosotros. Sí, eso tiene toda la razón. Sí, imagínese. No, 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 no. Y yo me acuerdo que creo que fueron a unos de los que reparten las galletas en Nutresa, que fueron, que tenían que avisar inmediatamente a la policía después de que los roban, que quieren que los maten. No, No, usted espera que se vayan y que lo dejen bien lejos. Y ahí sí llama a la empresa y de últimos a la policía. Ay, Dios mío. No, 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 eso sí es verdad. Yo estuve en la fiscalía el semestre pasado y había un montón de balas perdidas. Eso es pan comido, pues pan diario que se les dispara esas balas y han herido a sus propios compañeros.
y resulta más enfermo el que disparó y lesionó al amigo que el herido, porque el efecto psicosocial es muy grande. Hay personas que no pueden volver a salir a trabajar y los ponen a hacer otras cosas, a entrenar perros y eso, porque se les dispara el arma, empiezan ellos a entrenar entre ellos y se les olvida sacar la bala verdadera y lesionan al compañero y uno con quién entrena, con el amigo, pues uno, y salen más enfermos ellos. Sí, es verdad. Bueno, ya aquí se nos va. Ustedes están viendo esta parte, ¿cierto? Ya el informe ejecutivo. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el marco teórico. Ese marco teórico tendría dos partes. Una que es la parte de los antecedentes, que es donde nosotros vamos a buscar en estudios sobre accidentalidad, toda esa parte de antecedentes, de historia, pues no de fechas, sino como de acontecimientos que nos digan, que nos hablen, por ejemplo, sobre los beneficios del COPAS, sobre los beneficios de los accidentes o sobre los accidentes. Todo como un recuento histórico, pero es más sobre estudios. Entonces, por eso nos toca que entrar en las bases de datos, mirar en Google Académico, en las bases de datos que nosotros tenemos. Así sean 4 estudios, 4 fundamentos teóricos del tema de nosotros. Y lo otro ya es el marco conceptual, que ya la teoría, ¿sí? La teoría que nosotros encontramos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de accidente de trabajo, entonces hablamos de accidentes de trabajo, ahí podemos colocar también el referente legal, lo podemos incluir. Si vamos a hablar de sustancias químicas, entonces hablamos de las sustancias químicas, del sistema global armonizado, de cómo tiene que ser el almacenamiento. Entonces ahí vamos a meter todos los conceptos, toda la teoría. Paula, a Paula la del COPAS, accidentes. Hay otra compañera que va a hablar de programas de estilos de vida saludables, entonces va a hablar sobre todos los conceptos y cosa teórica, ¿cierto? Que tenga que ver con el programa de estilos de vida saludable. Y ya en los antecedentes podemos contar, que en una empresa de al establecer los programas de estilos saludables se benefició a la población, bla, 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 como en esa parte de los antecedentes. ¿Dónde pueden consultar? En libros, mire que la universidad tiene muchos libros electrónicos, artículos, videos. Lo importante es que ustedes lo referencien, ¿sí? Sepan cuál es el autor, de dónde lo sacaron. Por eso te tienen que basar mucho en las normas APA. Entonces nos vamos a basar en las normas APA que están ahí que está en la plataforma, o sea, que está en nuestra aula. Esa es la que vamos a hacer porque ustedes se ponen a mirar otras. En cada universidad colocan una cosa diferente. La verdad, yo por ejemplo, donde estoy haciendo la maestría y yo comparo las de Uniminuto, hay cosas que no me parecen. Pero entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Las de la universidad, que es a la que me pide. Y cuando Uniminuto me pide un documento, yo miro las de Uniminuto. Entonces, de ahí es donde ustedes van a sacar todo ese marco teórico y ese marco teórico les va a servir para su trabajo de grado, independientemente si hace una revisión sistemática, si hace un proyecto de investigación. Por ejemplo, el de Andrea, si hace un proyecto de investigación en base en esa información, ahí lo va a tener. Si ustedes hacen un marco teórico incompleto, pues el otro semestre le va a tocar que buscar más, investigar más. Pero si ustedes lo empiezan a llenar, yo voy a ver si les coloco información este fin de semana
Ah, no, mañana, no, sí, hemos dicho de mañana al sábado les empiezo a llenar una cantidad de información en documentos de apoyo que les va a servir para sacar información para ese marco teórico. Ya pueden empezar, leen la información, subrayan, esto me sirve, leo, subrayo, esto me sirve. Ya después cuando diga, bueno, tengo suficiente material, ya empiezan a estructurar su texto. Leen, subrayan, leen. Bueno, entonces lo que yo leí me sirve para el inicio, esto para la mitad. Igual todo tiene que ir con su tabla de contenido, organizado, de tener un orden, desde lo básico y ya la parte más compleja por etapas, no al revés. Entonces yo lo primero que digo es que toca leer, toca observar. Hay cosas que uno subraya y luego dice, no, yo ya no lo voy a colocar, eso no lo veo pertinente. Y lo quita. Entonces ese marco teórico es uno lo construye y lo destruye, lo construye y lo destruye. Lo importante es tener hartos insumos y para tener hartos insumos tienen que consultar y leer. El marco conceptual no es un resumen. Entonces, el marco conceptual, el marco teórico no es una cosa pequeñita, es una cosa grande. Mire que las tesis doctorales, eso es como de 200 páginas. Entonces, eso es leer, y en la medida que usted lea, pues le va a dar más visión para describir, para escribir. Bueno, el desarrollo de la práctica, ustedes van a colocar lo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Entonces, solamente se van a basar en, no tengo a Laura, no tengo a Laura aquí, a Laura, aquí la tengo. Bueno, los indicadores ya los vimos la clase pasada y ya ustedes van escribiendo las conclusiones. Les iba a pedir un favor, que me envíen foticos de las que les estén permitidas ustedes haciendo alguna cosa para irlas llenando en el aula, porque hay que colocar evidencia que ustedes ya empezaron a trabajar, que están, así sean ustedes en el escritorio. Por ejemplo, Andrea ahí en el escritorio está ahí, está haciendo, mirando un papelito y yo la coloco ahí, coloco el nombre y la empresa donde está para dejar una evidencia que ustedes ya están en el lugar de trabajo. Igual Mónica. Sí, Puede hacer una inspección y colocarlo. Y eso le va sirviendo de insumo también para colocarlo ahí. Yo les pregunto, ¿será que no este domingo, el otro domingo ustedes tienen clase, cierto? Sí, el que viene. Este domingo, el 4. ¿El 5 tienen clase? No. El 4. 4. Sí. ¿Y el otro no? No. No. Yo estoy en diplomado, entonces sí. Pero usted sí viene este 4. Sí. Bueno. Yo les pregunto, ¿será que yo puedo ir a la 1 este domingo a la 1 y firmamos las asistencias para no irnos a quedar? Sí. ¿A la 1 Sí. está bien o mejor más temprano? Pues a mí me quedaría más fácil más temprano. Entonces, pues a mí también. A mí también, si ustedes me dicen a las 7, a mí me sirve más a las 7 que a la 1, pero ustedes sí, claro, ni que yo salgo de eso y libre soy. Sí, sí. Si ustedes me dicen, díganme a qué horas yo puedo ir. Profe, pero es solamente para firmar las asistencias. Y ya, sí, es mejor. Pero yo no sé si ustedes en un corte de las clases podamos ir en un momento que todos cuadremos. Entonces, díganme a qué horas. Hagámoslo entonces si es temprano, no sé, en el corte de las 9 del primer bloque,